Katia D'Artigues es periodista y la vida la llevó a convertirse en defensora de los derechos humanos, en especial de las personas con discapacidad. Su lugar como crítica del poder se verá afectado al ser diputada constituyente por el PRD. Esta noche, Katia D'Artigues, en La Pura Verdad. Dicen que cuando uno entrevista a un amigo, o se arruina la entrevista o se arruina la amistad. Intentemos conjurar la maldición. Ay, sí, intentemos eso, por favor. Digo, la aclaración es porque normalmente no entrevisto amigos, pero esta vez creo que vale la pena. ¿Eres una periodista que se cambió de bando? No, soy una periodista que temporalmente va a tener un cargo de representación popular. No me empieces a contestar como política, Katia, ¿eh? No, yo creo que voy a utilizar las mismas armas del periodismo para contar lo que voy a hacer en este cargo. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ser asambleísta constituyente, una de 98 o 100, todavía no sabemos bien cuántos vamos a hacer. Vamos a redactar la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México. Y estoy ahí porque me importa mucho defender los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tanto crees poder meter en la próxima Constitución sobre esos derechos? Pues yo creo que bastante, por lo menos en algo clave, que es la accesibilidad. A ver. Si no creamos una ciudad accesible para todos en los próximos años, tú y yo, Gabriel, muchos de los que quizá nos ven, lo vamos a lamentar muchísimo, porque todos vamos hacia la discapacidad, al menos visual o motriz en la gran mayoría de los casos, auditiva en otros. Y si no hacemos una ciudad donde todos podamos mover, transitar, caminar sin peligro, lo vamos a lamentar mucho. O sea, hablas de las discapacidades propias del envejecimiento. Claro. A donde uno llega a menos que se muera antes. Pues sí, porque además ahora vivimos cada vez más años y entonces hay un deterioro del cuerpo que hasta ahorita no han podido conjurar ningún médico y entonces todos tendremos una discapacidad en los últimos 7 u 8 años de nuestras vidas, según la OMS. En Dinamarca no hay leyes específicas para las personas con discapacidad, sencillamente porque todas las leyes son incluyentes. ¿Qué tan lejos estamos? No, hombre, lejísimos. Lejísimos. Actualmente... No es de risa, la verdad. No, no es de risa, pero pues ya sabes que es mi mecanismo de defensa, ¿no? Es mi mecanismo de defensa. Y estamos muy lejos porque en muchas constituciones actuales de México, de estados, no existe la palabra discapacidad, pero no porque no la necesitemos, sino porque se nos olvida la discapacidad por completo. Entonces, para lograr que quitemos la palabra de todas las leyes en las que sí tenemos que contemplar y hacer ajustes para atender a personas con discapacidad, yo creo que van a pasar varias generaciones. Y hay una tendencia, más bien va a haber un debate en la constituyente muy interesante, que es qué tanto vamos a enunciar derechos generales y con decir todos ya incluimos a todos, o qué tanto hay que especificar. Yo creo que hay que especificar, porque todavía no estamos en un nivel donde decimos todos incluimos a todos, y lo vemos ahorita con la iniciativa del matrimonio igualitario, ¿no? Que todos no significó todos durante muchísimo tiempo, exacto, claro. Exacto. Claro. Katia, ¿en qué momento, después de ejercer el periodismo críticamente durante muchos años, te diste cuenta que no era suficiente? Que necesitabas participar incluso de aquello que criticabas. Pues cuando nació Alan. Alan es mi hijo, que tiene 9 años ya, que tiene síndrome de Down. Y pues sí me cambió la forma de ver la vida, aunque todavía me río como de las leyes de Dinamarca, de cosas que en realidad me provoca un gran coraje, porque es mi mecanismo de defensa, pues sí comprendí que hay que hacer mucho más que criticar y que es necesario que, bueno, al menos yo considero necesario que yo debe involucrarme más. Estamos tan poco acostumbrados a la otredad, al respeto por el otro, y el otro incluye a todos, ¿no? Que nos cuesta relacionarnos con las cuestiones más básicas. Incluso yo he visto escenas desagradables. Vas en la calle y alguien con una discapacidad padece el desprecio de la gente, la mirada casi grotesca. ¿Cómo has convivido con eso a lo largo de estos 9 años? Con paciencia y recordando que yo estuve en esos zapatos, quizá. ¿Estuviste? No creo haberlo estado de esa manera tan clara, pero que sí, todo se combate con información, yo creo. Lo que hay en el fondo de todo eso es un enorme miedo, es lo que yo creo.
miedo al otro, miedo al diferente, miedo a regarlo, miedo al no saber qué hacer en determinada situación. Es tan simple como eso, ¿no es una suerte de justificación, Katia? Porque claro, el miedo, cuando una persona dice, no, es que tenía miedo, esconde una mirada piadosa. Y a lo mejor no es miedo, a lo mejor es sencillamente egoísmo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el egoísmo también es un miedo, ¿no? O sea, yo sí creo que hay un mundo dual, amor, miedo, en lo general, ¿no? Por la simple razón de que todos conocemos a alguien con discapacidad, que por lo general queremos, que es parte de nuestra familia, no quiero verlo como una cosa así de desprecio, sino de miedo incluso a... Es como un poco como la locura, yo así también lo veo, que es además una discapacidad psicosocial, en algunos casos, la esquizofrenia, psicosis, etcétera. Como estamos tan cerca de ella, le tenemos miedo. Si Alan no hubiera llegado a tu vida, ¿te hubieran importado estos temas de la manera en la que te importan? No, yo creo que seguramente no, siendo absolutamente honesta. Claro. No. Quizá me hubiera involucrado un poco más cuando mi madre llegara a una edad donde tendría una discapacidad, me hubiera interesado quizá en otro tema. Pero tú lo estás poniendo de una forma en la que no lo pone toda la gente. Es decir, la gente dice, es que ya está muy viejita. No dice, adquirió una discapacidad. Entonces, discapacidad y envejecimiento no son vistos de la misma forma por la mayoría de la gente. Me refiero a que la gente no piensa en el síndrome de Down o en alguna discapacidad psicomotriz como una consecuencia de la edad. Exacto. No hubieras trabajado como trabajas ahora tan activamente para eso. No, yo creo que no, porque la verdad un hijo te cambia la manera de ver la vida. Cualquier hijo, pero un hijo con discapacidad, pues sí, más. Algunos me lo reprochan incluso, ¿no? Me dicen, sí, claro, pues tú nada más estás en esto porque tu hijo. Pues sí, en parte sí. Sí, ¿y qué? Pero claro, también por muchos otros. La verdad es que hay muchos Alan y los que van a venir. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en México? No sabemos, ese es uno de los grandes retos. Se calcula que 7.6 millones de mexicanos, que 15% de las familias tienen un integrante con discapacidad, pero se calcula. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI no lo sepamos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no le hemos preguntado bien, porque todavía hay un factor grande de ocultamiento, de que nos da pena decir que tenemos una discapacidad o que tenemos un familiar con discapacidad, porque hay una carga cultural todavía fuerte de es un castigo de Dios, efecto de trueno, ¿no? O porque no sabemos qué es una discapacidad. Esto sucede sobre todo en personas con bajos recursos. Y dicen, no, pues mi hija no oye bien, ¿no? O está cojita, o algo así, pero no pensamos que esa es una discapacidad que con apoyos puede salir adelante. Nunca, en los años que tengo de conocerte, me había imaginado que te involucraras con un partido político. Y en los últimos años empecé a ver que era una posibilidad justamente por tu actuar social, digamos. ¿Por qué el PRD? Bueno, primero soy externa, no soy militante, no pertenezco al partido. Pero entonces eso quiere decir que hubiera sido con cualquier partido que te hubiera dado chance. Pues me lo ofreció el PAN, pero tampoco lo acepté. Pues básicamente porque pues yo soy una mujer feminista que está a favor de la interrupción del embarazo, aunque a muchas personas les cuesta entender esto de defender personas con discapacidad, y yo creo que sí hay un punto ahí que lo liga, pero también estoy a favor de que lo haga con un hijo que no tiene una discapacidad. Claro. O sea, lo que yo digo es, me parece terrible que una mujer que quiere ser madre, por miedo a la discapacidad de su hijo, lo aborte, por miedo. Pero si ese miedo se puede subsanar con información, con buenos ejemplos, con la realidad de lo que son capaces de hacer los chavos con discapacidad hoy, pues bueno, hay que combatirlo por ese lado, no negándole a la madre o a la mujer el derecho a interrumpir su embarazo. Entonces, la idea de participar en este asunto de la Constitución con el PRD es porque el PRD tiene ideas que se parecen a las tuyas. Pues sí, y porque me dieron bueno, el PAN también me ofreció lo mismo, absoluta libertad, que no me tenía que unir a sus filas, no tenía que firmar. Incluso el PRD en un principio me pidió firmar una plataforma de adhesión a sus principios. Yo dije, no, si me aceptan como externa, sin ninguna liga de nada, va, si no, pues no. Y me aceptaron. Dijiste que estás a favor de la revocación del mandato, a favor de la interrupción del aborto, a favor del consumo no solo medicinal, sino también lúdico de la marihuana. ¿No son demasiadas cosas, Katia? Pues no, porque son posicionamientos que tienes que tener como
como constituyente en este momento de la vida de la Ciudad de México. Yo voy a trabajar por los derechos de personas con discapacidad. Me interesan otros 2 temas también, que son participación ciudadana y el sistema anticorrupción, pero de todo lo demás, pues voy a tener que votar en todos los demás temas. Y si me preguntan cuál es mi posición, pues yo la digo y ya. ¿Con qué obstáculos te encontraste en esta campaña? Obstáculos. Hablemos primero de los políticos, de los éticos, de los morales, y después hablemos de los obstáculos físicos. Bueno, primero el de la propia ciudadanía. Esto fue bien interesante. Yo en campaña me quise reunir con muchas organizaciones de la sociedad civil, viniendo de organizaciones de la sociedad civil, para hablar de temas que nos interesaban, con organizaciones de y para personas con discapacidad, y por el hecho de venir abanderando un partido político como parte de una lista de un partido político, aún como externa, muchos no se quisieron reunir conmigo. A mí eso me sorprendió muchísimo. ¿Y por qué no? Pues porque los partidos están muy desprestigiados. Ese fue un obstáculo, me pareció muy interesante. En el propio partido, pues la verdad solamente apoyaron mi plataforma. Yo quizá tenía no obstáculos, sino yo tomé una decisión de hacer campaña por mi parte, hacerlo a mi manera, que tenía que ver pues mucho con los medios, haciendo incluso videos que denunciaban el día a día de las personas con discapacidad, pues eso sí lo sufren en la Ciudad de México. Invitaste a algunos periodistas a montarse en una silla de rueda y andar por las banquetas intransitables. Sí, y tapados los ojos. Eso fue interesante. Yo iba como externa y por un tema. No quería aparecer en mítines del partido en general. Por supuesto que fui a varios, fui a un foro, fui al cierre de campaña, hablé. Finalmente, pues, si perteneces... ¿Estás traicionándote a ti misma, siendo parte de aquello que normalmente miras desde afuera? Sí, me siento muy rara. A la fecha me siento muy rara. El día de las elecciones, después de que cerraron las casillas, dimos una conferencia de prensa. Estaba el presidente del partido, en la Ciudad de México, varios de los candidatos. Y yo entré hasta el final a la rueda de prensa. Había un templete. Y yo naturalmente me quería quedar abajo y me tuvieron que recordar que me tenía que subir porque era candidata, ¿no? Y ya, pues, candidata electa. Pero me quedé a la mitad un poco, o sea, abajo, porque yo también quería sacar fotos y tuitearlas y subirlas. O sea, seguir siendo periodista. Eso va a ser interesante porque pues, yo voy a tener que negociar, evidentemente, algunas cosas. Negociar es una palabra que todos asociamos con algo como terrible. Yo creo que no hay que quitarle esa connotación. Obviamente tienes que convencer al otro de que apoye tu tema, ¿no? En eso yo lo veo como la palabra negociación. Y habrá ciertas cosas de las cuales no voy a poder correr a tuitear o decir en mi columna o periscopear, ¿no? Pero otras cosas sí, ¿no? Entonces, ¿tienes los días contados como periodista y pronto te veremos en una diputación ya no en la constituyente, sino ya en la Cámara? Mira, si a mí hace 4 meses me hubieras dicho, ¿tú crees que vas a ser diputada constituyente? Te hubiera dicho, jamás, Gabriel. Entonces yo a esa pregunta ya no la respondo con un no sí definitivo. Yo creo que no. A mí me gusta mucho ser periodista. Me gusta mucho más este lado de lo poco que he experimentado del otro. Tengo todavía muchas cosas que contar, que hacer. Me encanta mi profesión, pero por responsabilidad no vaya a ser que al rato pues van a sacar este beat, ¿no? Katia dijo que jamás. No, va a pasar. Yo lo voy a hacer, de hecho. Exacto. No, la verdad no lo sé. Yo espero que no, porque además sí creo que en esta causa en particular, en la que sí estoy de por vida, deben estar las personas con discapacidad. A mí me gustaría que fuera un diputado sordo, por ejemplo, que revolucionaría una Cámara de Diputados, o un diputado en silla de ruedas, o un ciego, ¿no? Me gustaría que fueran personas con discapacidad las que abogaran por sus derechos, porque así tiene que ser. Déjame brindar contigo. El más amplio de los brindis esta vez. Por todos. Por todos. Gracias.